Buenos días, hermanos. Los que no los puedo saludar aquí enfrente, buenos días. Vamos a desintoxicar un poquito nuestro cerebro. Y cuando vea usted una cita que aparezca ahí, quiero que la digamos todos al unísono. Josué 1:8. Porque entonces muy bien. 1, versículo 1 y 2. Bienaventurado de pecadores. Muy bien. Esos son los dos versículos que hemos estudiado en las células. Estamos memorizando la palabra de Dios y tratando de entender. Para esta semana vamos a estar en el Salmo 19, versículos 7, 8 y 9. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19, del 7 al 9. Así que estaba algo largo. Yo le animo a que cuando nos juntemos con los hermanos del otro lado de la carretera el martes y de este lado de la carretera el jueves, ya usted va veniendo un poquito entrenadito, léalo. Eso va a ser de mucho beneficio para usted. Vamos a empezar una nueva serie, por lo menos vamos a estar ahí unos 10 domingos, que habla acerca de la fe. La fe. Hace muchos años, cuando era joven, muy joven, iba a la escuela dominical. Y en la escuela dominical había un estudiante del seminario que nos daba la clase. Y estábamos estudiando Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. Y cada domingo nos enseñaba él algo así. Y un día nos dijo, si algún día ustedes son predicadores, nunca prediquen de Hebreos 11. Porque estos días que yo les he predicado a ustedes, mi fe ha sido probada. Yo no le creí. Y hace algunos días que empecé a hacer esta serie, dije, qué bonito vamos a hablar de la fe. No sabía lo que me estaba metiendo, así que espero terminar vivo en esta serie. ¿Cuándo esperar lo mejor? ¿Cuándo esperar lo mejor de Dios? ¿Y cuándo esperar lo mejor? Habla bien de mí y habla bien de Dios. ¿Cómo seguir entonces? ¿Cómo se consigue la aprobación con Dios? La gran mayoría de religiones lo que está buscando es cómo ser aprobado. Y la gente quiere ser aprobada a través de las obras, portándose bien. Entonces Dios me mira bien si yo hago cosas por Dios. Siendo bueno, siendo buenas cosas, ¿soy aprobado por Dios? Y la respuesta es no. Cumpliendo los 10 mandamientos, ¿soy aprobado por Dios? Y la respuesta es no. Prometiendo ser perfecto, ¿soy aprobado por Dios? Y la respuesta es no. Siendo religioso, yendo a la iglesia, y la respuesta es no. La Biblia dice que solo hay una manera de ser aprobado entonces delante del Señor, delante de Dios. Una sola forma. Dice entonces Hebreos, la fe, pues, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Leámoslo todos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La traducción del lenguaje actual, no es la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera, el mismo versículo. Ciertamente en Dios
Ciertamente Dios es confiar en Dios, perdón, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. ¿Qué hace la fe? La fe trae las cosas que son invisibles y las vuelve visibles. Las cosas que son imposibles y las vuelve posibles. ¿Se da cuenta? Y el asunto todo tiene que ver con confiar, certeza, convicción. Ahora, ¿por qué es que nosotros entonces no tenemos mucha fe? Porque no confiamos en Dios, porque no estamos entonces con la certeza de que vamos a recibir lo que le pedimos a Dios en oración. Y la fe es certeza, y la fe es convicción, y la fe es entonces estar seguro, tan seguro de que vamos a recibir. No hay ni un ápice en nuestra fe de que nos haga pensar que tal vez no. Estamos convencidos. ¿Cómo aumentamos la fe? Porque cuando veamos lo que vamos a argumentar, usted va a decir, bueno, yo necesito crecer en fe. ¿Cómo se crece en fe? Dice, me gustaría tener una fe grande, una fe en Dios, una confianza en Dios. Pero, ¿cómo se consigue entonces ser una persona de fe y de confianza? La Biblia nos dice que la fe nos viene por oír ¿qué? Entonces nosotros hemos estado estudiando en las células y todavía nos faltan por lo menos unos 3 pasajes más que nos hablan acerca de la Biblia, como la base fundamental de la bendición. Entonces la Biblia nos dice a nosotros cómo es que yo debo actuar, cómo es que yo debo de vivir, cómo es que yo debo de oír. Y la fe viene entonces por escuchar la palabra de Dios. Pero no es solo la acción de oírla, es la acción de creerla, es la acción de practicarla, de memorizarla, de poderla entender para que entonces sea una fe genuina. Y vamos a estar pensando en este pasaje, y el próximo domingo. Dice, conforme a vuestra fe, dijo Jesús, os sea hecho. ¿Conforme a qué? Ahora, hemos aprendido, tanto en Josué como en el Salmo 1, la bendición, ¿quién la genera? ¿A través de qué se genera la bendición? ¿La bendición la genero? ¿A base de qué genero esa bendición? De la palabra. De la palabra. Entonces, aprendimos en Josué, harás prosperar tu camino. No dice haré, Dios no se está comprometiendo. Dios dice el resultado de poder estudiar, de memorizar la Biblia, de seguir los mandamientos de Dios. Dice, tú harás prosperar tu camino, porque tú te convertirás en sabio, porque tú tomarás las decisiones correctas, porque tú vivirás a la luz del temor de Dios. Y eso lo hace a uno próspero. Y cuando vamos al Salmo 1, ¿qué nos dice el Salmo? Entonces harás ¿qué? Prosperar. Y todo te saldrá bien. El secreto está en la palabra de Dios y qué tanto creo yo en esa palabra escrita. Así que nos toca a nosotros elegir cuánto Dios bendecirá nuestra vida. ¿Qué tanto la bendice? ¿Qué tanto le creo? Conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe. Entonces, ¿Dios cómo le va a contestar a usted? ¿Conforme qué? ¿Conforme qué? Su fe. Si usted no tiene mucha fe, ¿qué puede hacer Dios? No puede hacer nada. Por más que Él quiera bendecirlo, ayudarlo, cuidarlo, no puede hacer nada si usted no tiene esta fe que va a mover entonces la mano del Señor. Entonces tú eliges cuántas respuestas a tus oraciones vas a obtener, porque conforme a vuestra fe os sea hecho. Cuando nosotros oramos a Dios, tendría que suceder algo.
Hace muchos años, muchos años, hace 14 años, estábamos allá en, ¿cómo se llama el edificio? Torre Fuerte se llama, ¿verdad? Ahí empezamos a congregarnos y ahí empezamos a ser capacitados en algunas cosas. Y una de las cosas que se dio la capacitación fue acerca de la oración. Y empezamos a ver el TAS, el tiempo a solas con Dios. Y decíamos en esa ocasión que la oración verdadera es la oración contestada. Si mi oración no es contestada, no es verdadera, no es bíblica. La verdadera oración es la oración contestada, porque conforme a vuestra fe, os será hecho. Decíamos en esa ocasión que Pablo entonces estaba diciéndole a Dios, 3 veces te he pedido. Como quien dice, ya exageramos, ya te pedí 3 y no me has contestado. Nosotros podemos decir, Señor, ya llevo 10 años orando. ¿Conforme a qué? A vuestra fe, que se ha hecho. ¿Cuán rápido van a ser contestadas nuestras oraciones? Conforme a nuestra fe. Entonces, es bien pertinente que hablemos de la fe y que hablemos de esta fe que puede hacer cosas increíbles por nosotros. Entonces tú eliges cuánto te va a usar Dios en su plan, conforme a la fe que tú tengas acerca de Él, conforme al entendimiento que tengas acerca del plan de Dios, vas a poder ser usado por el Señor. La fe entonces es la llave que abre la puerta del cielo. Dios quiere derramar bendición, pero sin fe no puede. Por ejemplo, piense usted, ¿cuántas personas, si ahorita viniera el Señor o si ahorita fuera el fin del mundo, cuántas personas morirían sin Cristo? ¿A dónde serían esas personas que mueren sin Cristo? ¿A dónde se irían? Ahora, ¿qué fue lo que les hizo falta a esas personas que a los que sí entraron al cielo tuvieron? ¿Qué hace la diferencia entonces? La fe. La fe hace la diferencia en cuánto Dios puede bendecirnos, en cuánto Dios puede usarnos en la vida. Así que esperar es asunto de fe, porque la fe quiere paciencia. La fe quiere que yo tenga el momento preciso en el cual Dios va a hacer algo. La fe es esperar. ¿Y esperar qué? Lo mejor. ¿Qué espero? Lo mejor. ¿Por qué? Porque conozco a un Dios que bendice, que ayuda, que auxilia de manera extraordinaria. Entonces, ¿qué espero? Lo mejor. Cuando era pequeña, mi sobrinita, para una Navidad, yo siempre le compraba juguete a mi sobrino, a mi sobrina. Y un día me dijo, mira, ese juguete en particular, ese lo voy a tener yo, me dijo. Estaba chiquita, como unos 4 o 5 años. Así le voy, ¿y tu papá te va a comprar tu juguete? No, tú me lo vas a comprar. Dijo, se necesita tanta osadía, tanta audacia para confiar en que una persona puede hacer algo por usted. Y cuando usted cree en Dios, puede esperar ¿qué? Lo mejor. No puede esperar cualquier cosa, puede esperar lo mejor de Dios. Entonces, esperar lo mejor es la certeza de que Dios, ¿qué? ¿Qué puede hacer Dios cuando yo estoy pensando en Él? Está en control de mi futuro, está en control del plan que Dios tiene para mi vida. Entonces, la situación que usted está pasando, porque cuando usted ora es porque algo no está bien. Cuando usted ora por su salud es porque se siente mal. Cuando ora por su economía es porque está pasando escasez. Cuando ora por un problema es porque usted quiere que se solucione. Entonces, cuando usted ora a Dios, usted tiene que creer que Él controla la situación que usted está pasando. Él tiene control. Ahora, para eso necesito confianza. Necesito creer que Dios es el que ha permitido que pase eso. Es dentro de su plan que yo tenía que pasar esta escasez para llamarme la atención, para que yo pueda voltear ahí y poder entonces estar en armonía con el Señor. Cuando espero lo mejor, debo de tener la certeza que Dios tiene un buen plan para mí. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que me ama. ¿Dios lo ama? ¿Qué tanto lo ama?
Ahora, los que somos papás o los que hemos sido papás, ¿alguna vez disciplinamos a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Y qué les decíamos? Es por tu bien. Es por tu bien. Ahora, el que está chicoteado, dice, qué bien puede haber que me estén chicoteando. Pero usted que tiene el control de la vida, dice, esto es para su bien. Entonces dice Dios que nos mete en circunstancias difíciles, no porque Él quiera hacernos sufrir, no es porque Él quiera que usted no sea feliz. Al contrario, Él quiere sacar su mejor fe de usted. Y para eso necesita ¿qué? Las circunstancias difíciles de la vida. Mira lo que dice el Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No le puse el versículo 9 porque no creo que le guste. Dice, no seas como el mulo, sin entendimiento. Un bonito pasaje para compartir con alguien, ¿verdad? Entonces solo le dejé hasta el 8. Te haré entender, dice, y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, la Nueva Traducción Viviente lo escribe de esta manera, el mismo versículo. El Señor te dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Hermoso. Y me gustó esto. Dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. ¿Qué tiene usted? Algo que usted tiene que hacer, que no lo va a hacer nadie más. Cuando usted está entonces criando a sus hijos y la gente siempre le malinterpreta un pasaje porque la gente es especialista en no conocer la Biblia, pero citarla, usted ha escuchado el versículo, dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, nunca se apartará. Por eso hay que llevarlo a la iglesia para que no se aparte nunca. Eso no dice el versículo. Si usted lo lee despacio, dice, instruye al niño en su de él. No dice, instruye al niño en el camino. En el singular sería Jesús. Pero dice, instruye al niño en su camino. ¿El niño trae qué? ¿El niño qué trae? Su propio camino. ¿Qué nos está diciendo en esta versión? Que Dios tiene para nosotros un mejor camino. Para mí. Pero lo que es mejor para mí no necesariamente lo es para usted. Porque usted es diferente. Dios lo hizo con un propósito diferente a usted. Dios quiere lograr algo en usted que no puede lograr en mí. Por ejemplo, yo no soy responsable de las personas que usted conoce. El día del juicio, Dios no me va a decir, ¿por qué no le hablaste a esas personas? Porque no las conozco. ¿Quién cree usted que va a tener problemas con Dios ese día? Usted. ¿Porque usted qué? Las conoce. Y dice Dios, bueno, te vamos a poner en esta pecera. Y ahí hay varios peces, hay que pescarlos. Y estás en la universidad y tienes que hablarle a alguien de Cristo. Y tienes que ser luz en medio de las tinieblas. No, yo solo voy a estudiar. Dice, va, dale, güey. Llegará el momento en que yo tenga que dar ¿qué? Cuentas. ¿Se recuerda aquel pasaje que está en la Biblia? Dice que hay una persona que se sube a una montaña y ve cuando viene el ejército. Entonces, cuando él ve que viene el ejército, tiene que ir al pueblo corriendo, decir, ahí vienen los filisteos, ahí vienen los filisteos. Y entonces el pueblo es el que se tiene que apercibir para la batalla. Ahora dice el Señor, si alguien no se apercibe después de que le dijeron que venían los filisteos, la sangre de él será sobre su cabeza. Pero si tú miras venir al enemigo, dice, y no dices nada, la sangre de todos los que mueran será sobre tu cabeza. Y uno lo lee algún día. Se acordará de lo que le estoy diciendo. Usted es responsable de las personas que están a la par, los que viven cerca de usted. Yo no. Pero usted no puede ser responsable de la gente que yo conozco. Yo soy responsable de la gente que conozco. Yo tengo un plan para mí. Dios tiene un plan, un sendero para mí. Pero Dios tiene un sendero también para usted.
¿Anda usted caminando por ese sendero? ¿Anda usted convencido de que para eso vino usted a este mundo? ¿Para cumplir con este plan? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El mejor camino para mi vida no es necesariamente el mejor camino para usted. Dios lo diseñó específicamente para mí. Todos nosotros tenemos caminos diferentes que están diseñados por Dios. Conocí un misionero, él es guatemalteco y su esposa americana, y trabajaron en la traducción de la Biblia en el Poconchí. Él era de aquellos que hasta que la mujer dejara de tener hijos, no sé cuántos hijos tuvo, creo que tuvo unos 12, 14 hijos y todavía se metió a adoptar a alguien. Y su hijo mayor le encantaba el fútbol, le gustaba el fútbol. Y el sueño de él era ser futbolista profesional. Y lo logró, él se fue a España y juega con un equipo en España, siendo guatemalteco y estadounidense. Y este hermano decía, mi deseo hubiera sido que él siguiera mi trabajo como misionero, pero él tiene su camino. Y usted como padre tiene que entender que sus hijos tienen un camino. No es que yo quiero que... No, un momento. Dios lo diseñó para algo. Y yo como padre tengo que descubrir para qué vino al mundo. Igual usted. Usted tiene un camino diseñado por Dios. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de nosotros no tomamos en cuenta a Dios a la hora de tomar decisiones importantes. ¿Por qué he de esperar lo mejor entonces cuando en la vida me está llevando la tostada? ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo esperar algo de Dios cuando Él permitió que yo sufriera? Él permitió que me doliera, Él permitió que me quitara. Sí, es parte de lo que Dios hace para disciplinar a sus hijos. ¿Por qué he de esperar lo mejor de Dios cuando mi corazón ha sido roto? ¿Por qué? Porque Dios usa las circunstancias de la vida para aumentar su fe. Dios usa las circunstancias de la vida para que usted crezca espiritualmente, para que usted aprenda a confiar en Dios. ¿Cómo va a confiar si no tiene tiempo de confiar? Si todo anda bien. Uno crece en fe cuando las cosas no andan bien. Yo sé que Dios va a escuchar y sé que Dios va a hacer y voy a esperar en Él. Entonces, ¿qué sucede? Mi fe se incrementa. Y aquí tenemos la historia entonces que vamos a sacar algunas enseñanzas de la vida de David. David era por crianza, por la cosa que le tocó ser el más pequeño, era criar las ovejas. Y en la nación de Israel, al que siempre se le llevaba la trampa era el más chiquitito. En nuestra cultura, el más chiquitito es el que más se raya, ¿va? El chiquitito es el de la familia, el que hay que cuidar. Pero en esa cultura no, el más chiquito, hacer el trabajo que nadie quería. Y era apacentar las ovejas. Pues eso fue lo que él aprendió. Y en medio de estar a solas, allá apacentando, si usted fue alguna vez y apacentó animales, hay mucho tiempo para estar solo. Y allá estaba él. Allá preparó muchos salmos, allá aprendió a tocar el arpa, pero allá aprendió a usar la onda. Allá. Donde uno siempre, ¿para qué le puede servir este patojo que puede usar la onda? Él llega, por mandato de su papá, que le lleve comida a sus hermanos, porque sus hermanos ya eran mayores, ya estaban en el ejército. Y dice, llévales comida. Y él, como buen hijo, se va y les lleva comida. Cuando él llega, descubre que hay un hombre gigante. Esta pared tiene 4 metros cabales. 4 metros. Goliat medía 3,5. Quítele solo medio metro, más o menos a donde llega lo verde. De ese tamaño era el hombre. Era un hombre de guerra. Y el filisteo salía todos los días con ellos. Mira lo que dice acerca del filisteo. El filisteo. Hoy he desafiado al campamento de Israel.
Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo eso Saúl, que tendría que haber sido el primero, porque era el rey, y todo Israel, esta palabra que el filisteo decía. ¿Qué sucedió con ellos? Se turbaron y tuvieron ¿qué? No tuvieron miedo. Estaban orinando parados. ¿O no? Gran miedo. Tuvieron miedo a ese hombre. Dice, tráigame uno y pelea conmigo. Venía pues el filisteo por la mañana para amargarles el día y por la tarde para amargarle la noche. Así lo hizo durante 40 días. Ese gigante se paraba y decía, mándame uno, nos vamos a pelear. Y el que gane, ese es el vencedor. ¿Qué sucedió en el corazón de los soldados? En el corazón del rey. Todos tenían miedo. Miedo. Y este hombre era inteligente. En la mañana, tempranito, salía y les recordaba que aquí estaba él. Aquí estoy. Y en la noche, para que se fueran a dormir con el pensamiento de él, ¡hey! Así que no los dejaba en paz ni de día ni de noche. Y ellos tenían gran miedo, temor. ¿Por qué esperar lo mejor? ¿Por qué esperar que Dios podría salvarlos de ese gigante? ¿Quién iba a ser capaz de enfrentarse a un hombre de guerra de ese tamaño en ese tiempo de la historia? Número 1. ¿Cuándo espero lo mejor? Cuando esperar lo mejor, honra al Señor. Espero en Dios, porque eso va a glorificar a Dios. Mi espera, mi confianza, mi fe va a glorificar entonces a mi Dios. Hay algo en esperar lo mejor que indica acerca de quién crees tú que Dios es realmente. ¿Quién Dios es realmente? ¿Tiene capacidad Dios para hacer un milagro? ¿O los milagros solo son asuntos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero ahora en este tiempo moderno Dios ya no tiene el mismo poder? ¿O cómo pintan a Dios? ¿Cómo pintan a Dios? Como un hombre viejito, ¿verdad? Sentado en su trono, como que ya le duelen los huesos al pararse. El soberano de la historia. Él ha estado y estará por siempre. Él no envejece. Él es eterno. Todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo puede. Ahora, cuando usted espera, ¿qué está haciendo usted? Creyendo. ¿Creyendo en qué? En este Dios todopoderoso. Esperar que Dios te ayude es el cumplido más alto que le puedes ofrecer a Dios. ¿Por qué? La Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios no miente. Y cuando Él me hace una promesa y yo la creo y yo espero y yo descanso en la promesa, ¿quién se lleva la gloria cuando yo recibo lo que pedí? No soy yo, porque yo no pude, por eso lo busqué a Él. Entonces, cuando yo tengo la paciencia para esperar, ¿quién es glorificado? Y me gusta ese pensamiento. ¿Por qué? Porque esto es el deseo de nuestro corazón. Poder agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando yo tengo fe en Él, le agrada eso. Que yo le crea, que yo confíe en Él. ¿Qué sigue pasando en la historia? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y me gusta esa frase, porque entiende uno la cultura de la guerra. Dice, porque tú has provocado. Ahora, provocar a Israel era lo mismo que provocar a Dios. Lo mismo. En otras palabras, el que se metía con Israel se metía con Dios. Esa es la teología que tiene David en su corazón y en su mente.
Es que aquí no es asunto de pueblos, aquí es asunto de quién es Dios, dice David. Y entonces dice acá, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Por cuántos días? ¿Y qué hombre había para sacarle la cara a Dios? Y Jehová dice, te ha entregado hoy en mi mano, y te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias del campo, y de toda la tierra sabrá qué. ¿Qué es lo que la gente sabrá por lo que va a hacer David? Que hay un Dios en Israel. ¿De qué se trataba este asunto entonces? Que Dios era el más poderoso, el de los filisteos o el de los israelitas. Y cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, léalo. Cada vez que mire guerras, cada vez que mire que está un pueblo contra el otro, lo que están probando es quién es el Dios verdadero. Por eso Dios tenía que tener un lugar físico. Y por eso Dios dice, vamos a hacer entonces un templo similar al que está en el cielo, y manda a David, a Moisés entonces a hacer el tabernáculo. El tabernáculo es la figura terrestre de lo que existe en el cielo. ¿Qué existe en el cielo? Un tabernáculo. Y entonces, ¿qué sucede? Necesitaba la gente ver un lugar de adoración donde el Dios de Israel ganaba las victorias. Por eso cuando Dios quiere poner a prueba a su pueblo, se quita a un lado y que los pueblos vengan y hagan lo que quieran con ellos, que es lo que está pasando desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. La gente dice, es que es el pueblo de Dios. Lea su Biblia. Ahorita no son el pueblo de Dios. Ahora, ¿que son inteligentes? Sí. ¿Que han aprendido? Sí. ¿Que tienen valores del Antiguo Testamento? Sí. Y eso nos dice a nosotros que funciona. Con Dios o sin Dios funcionan los valores. Pero los hijos de Dios en este tiempo es la iglesia. Por eso hay que hacer una diferencia entre Israel y la iglesia. La iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. Son dos cosas diferentes. Versículo 46. Y Jehová dice, te ha entregado hoy en mi mano, y te venceré, y te cortaré la cabeza. Y te daré hoy tu cuerpo a los filisteos, y te cortaré la cabeza, y las aves de los cielos se van a comer vivo. ¿Genocidio? Y eso dice la gente, yo no creo en la Biblia, porque hay genocidio. Pues sí, ¿no? Lo que hay que entender es el contexto. ¿De qué se trataban las guerras? ¿De probar quién era el Dios verdadero? ¿De eso se trataba? Ahora, si venían los filisteos y acababan contra los judíos, no dejaban nada vivo. Entonces dice Dios, entonces hagamos, vamos a jugar bajo las normas que se juegan acá. ¿Hay que acabar con todo? Con todo. ¿No piensa usted que esa es una escena muy sangrienta? Un jovencito de 17 años quitándole la cabeza a un gigante. Pues uno lee, pero póngase a pensar lo sangriento que tuvo haber sido que degollaran a ese hombre. Porque cuando las cosas son con Dios, o está con él uno, o está enemigo de él. Cuando Noé hizo el arca, ¿quiénes se salvaron? Los que estaban con Dios. ¿Y quiénes se ahogaron? Los que no estaban con Dios. Sencillo. ¿Murieron millones? Sí. ¿Y quiénes son los que se salvaron? Los que le creyeron. La fe es lo que hace toda la diferencia en esta situación. Este es un misionero del siglo XVIII, William Carey, un misionero al África, y dice, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Para que yo pueda esperar grandes cosas de Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Intentar qué? Grandes cosas para Dios. Porque yo no puedo entonces saber qué grande es mi Dios si yo no intento nada para que yo pueda probar la grandeza de Dios. Pues, ¿qué necesitamos? Una fe que crea que usted puede hacer cosas extraordinarias, no por usted, sino porque Dios está con usted. Cuando tengo fe, yo espero lo mejor de Dios, esto va a suceder en que mis habilidades se aumentan.
Cuando yo tengo fe, mis habilidades se aumentan. Lo que yo puedo hacer por Dios se maximiza cuando yo tengo la fe en el Señor. David tenía la fuerza de lanzar una piedra con su honda. Tenía la capacidad de darle al filisteo en la cabeza. La piedra se hundió en su frente y Goliat se tambaleó y cayó boca abajo. Dios dio a David esta habilidad ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? De su fe. Y uno podría decir, con una onda, Dios va a hacer que esta habilidad que Dios me regaló pueda salvar a la nación de Israel. Porque todos nosotros siempre pensamos que somos buenos para algo. Yo soy bueno para las matemáticas. Es que si Dios no le hubiera regalado a usted esa capacidad, no la tuviera. Así de sencillo. No la tuviera. Dice, es que soy bueno para el dibujo. Dios le regaló la capacidad. Toda la capacidad que usted tenga no es suya. No es suya. Dios se la ha dado. Solo póngase a pensar, ¿cuántas veces sin querer queriendo David se puso a jugar porque no tenía nada que hacer? Se puso a jugar con su onda y repetía, y repetía, y repetía. Y no sabía él que esa habilidad le iba a dar el triunfo a una nación. No lo sabía. Eso es algo importante cuando estamos en la mano de Dios. Y la fe tiene el poder de cambiar tu actitud acerca de la vida como nada. Si yo tengo fe, puedo cambiar para ver las cosas bajo los ojos de Dios. No mis ojos, no las circunstancias oscuras, sino creer que Dios está allí y que me puede usar a mí. Y me puede usar a mí para poder hacer algo. Y tal vez lo que yo diga es, mire, lo único que puedo hacer yo, me salen ricos son los pasteles. ¿Quién quita si a través de los pasteles usted puede presentar el Evangelio? ¿Quién quita si a una persona puede llegar a conocer a Cristo por lo que usted hace? ¿Quién iba a pensar que una onda puede cambiar la vida de una nación? Nadie. Pero cuando nosotros estamos creyéndole a Dios, en las manos de Dios, nuestras habilidades se hacen mejores. Fuerza entonces la habilidad de nuestra vida para hacer algo por y para Dios. Número 3. Cuando tienes fe, anima a otros. La fe es contagiosa. La fe es contagiosa y anima entonces a otras personas. Así venció David al filisteo con una honda y con una piedra. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano, porque así se ganaban las batallas. Entonces, dice, corrió David y se puso sobre el filisteo y tomó la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. ¿Y qué fue lo que le dijo? Dios me entregó en mi mano y yo te voy a matar y te voy a quitar la cabeza. ¿Y qué está pasando? Lo que él dijo. No porque David fuera bueno, sino porque Dios se lo había puesto en su corazón y él lo creía y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los israelitas, los de Judá, y gritaron y siguieron a los filisteos. Yo no sé si usted ha visto esas peleas que pasan en esos tiempos del Antiguo Testamento. Cuando están todos detrás de la trinchera, ¿verdad? Temerosos por Goliat. Sale el poquito, 17 años, que llevaba su onda. 5 piedras. ¿Sabe por qué lleva 5 piedras? Cuando usted lee la Biblia, sigue leyendo, hay 4 gigantes más. Lo más seguro que estaban ahí. Si alguno se me viene, tengo una piedra para cada uno. Por eso la Biblia dice específicamente cuántas piedras, porque usted más adelante puede entender que habían 4 gigantes más, además de Goliat. Todos miedosos. Cuando cae Goliat, dice que todos gritan. Hoy, en las iglesias, le dicen, un grito de guerra. ¿Y qué hace la gente?
Ah, ¿qué hace la gente, hermano? Pero ¿cómo grita? Ustedes no hubieran sido buenos soldados judíos. ¡Gritan! ¡Ah! Y se van detrás. Y los niños corriendo y los otros gritándole. Así era. Ahora, ¿qué hizo que esos hombres se pusieran alegres? Que dijeran, somos capaces de matar a los filisteos. ¿Qué fue? La fe de un jovencito que le creyó a Dios y fue capaz de que con una onda y una piedrecita matar al que le había traído tanto temor. ¿Se da cuenta? Gritaron y levantaron su voz y gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y los mataron y los dejaron ahí porque él había dicho que los animales se iban a comer los cuerpos de los filisteos y las aves de carroña se iban a comer a los filisteos. ¿Qué está viendo? Está pasando exactamente lo que David dijo, porque David no se lo inventó. Dios se lo puso en el corazón y él le creyó a Dios. Conforme a tu fe. Y usted, pastor, es que no tengo mucha fe. Me empieza a leer la Biblia, pues, hasta que se sienta fortalecido. Comienza a leerla. Comienza a vitaminar su fe a través de la memorización de la palabra. Cuando tienes fe, te haces una persona más optimista. ¿En qué momento uno se vuelve negativo? En el momento que uno no tiene. ¿Y qué me hace volverme positivo? Las cosas son iguales, pero tengo una actitud, ¿qué? Positiva. Porque ahora ya no confío en mí, ni en las circunstancias. Confío en Dios. Y eso hace la diferencia. Mi fe me vuelve optimista. ¿Qué le parece? La gente que tiene la fe más grande es también la gente más feliz en la vida y la gente que más ayuda a los demás. ¿Cómo es la gente con fe? ¿Cómo es la gente con fe, hermanos? Yo tengo un problema muy serio. Aquí me voy a confesar con usted. La gente piensa que soy muy enojado. Mis hijas me dicen, cuando hablan de sus amigas o cuando conocieron, es que tu papá se mira muy serio, muy enojado. Y es que me conocen, hombre, no se puede hablar nada en serio. El rostro habla mucho de uno. Y creo que es un buen tiempo para empezar a sonreír. Creer que sí tengo problemas, sí tengo escasez, sí tengo una enfermedad, pero también tengo un Dios que todo lo puede. Pues cuando mi fe se llena de eso, puedo sonreír. ¿Por qué? Porque sé que Dios está en control de mi vida. Y si era necesario que eso viniera a mi vida, qué bueno. Porque de otra manera no podría crecer en fe. Necesito crecer. Y para poder crecer, ¿necesito qué? Problemas, escasez, enfermedad. ¿Será que podría sonreír, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Sonría. Así como decían hace mucho tiempo, sonría, Cristo lo ama. Sonría. Tal vez la situación en la vida no es lo que usted quisiera, pero tenemos a un Dios que todo lo puede. Y la Biblia dice, conforme a tu fe, si no ha sido hecho, ¿dónde está el problema? No en Dios, en mi fe. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar mi fe. ¿Y cómo es que uno aumenta su fe? La fe viene por él y oír qué. Léala, estúdiela, memorícela, trate de entenderla, reflexione sobre ella, pase un buen tiempo de su vida en la palabra. Usted va a estar nutrido. ¿Se va a sentir qué? Como David. ¡Ja! ¿Qué me traiga? No digo un gigante, tráigame dos. ¿Qué les parece? ¿No cree usted que sería bueno
que nos arrodilláramos delante de Dios hoy y digamos, Señor, perdónanos porque decimos que tenemos fe, pero a la verdad, no como David. El gigante de los problemas sale por la mañana y me recuerda que tengo un problema. Y por la noche se me presenta y me recuerda que yo no puedo dormir bien porque tengo un problema. ¿Y qué hago yo? Me preocupo. Tengo temor, tengo miedo. Pero hoy aprendimos de David que se puede tener fe en Dios. Y que no hay gigante que Dios no pueda doblegar. Cierre sus ojos. Incline su cabeza. Cierre sus ojos. Hable con Dios. No sé cómo está usted o qué estará pasando usted. No sé qué tanta fe necesita o lo que está sucediendo, qué tanta fe necesita. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo que necesita es que le creamos, que confiemos en Él. No importa el problema, no importa la necesidad. Lo que Dios quiere es que confiemos, que le creamos. Y si no tiene la fe, hoy pase la tarde leyendo una buena parte de la Biblia. Hoy haga lo que tenga que hacer para que su fe se rejuvenezca. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre, perdónanos. Porque desconfiamos de ti. Ponemos más atención en nuestro problema que quién puede solucionar nuestro problema. Y nos ponemos como estos soldados a temblar del miedo porque no sabemos qué hacer. Pero nuestra fe debe llegar a ser una fe como la de David, que se enfrentó con Goliat con lo que él podía hacer, con lo que tenía en su mano, una onda y una piedra, y mucha confianza en el Dios Todopoderoso. Estamos avergonzados. Porque cada vez que tenemos miedo, desconfiamos de ti. Cada vez que nos preocupamos, pensamos que tú no puedes con esto que estoy pasando. Y eso no es cierto, Señor. Tú lo enviaste, tú lo puedes quitar. Solo lo enviaste para que creciéramos un poquito más en nuestra fe. No sabemos, Señor, cuáles son las necesidades y por qué en este momento tú quieres hablar a tu iglesia de crecer en fe. Pero yo sé, Señor, que cada tema traerá sobre nuestro corazón y nuestra mente conocerte más, depender más de ti. Queremos ser felices. No queremos andar con cara de preocupación. Queremos ser felices. Queremos confiar. Y si hay algún problema, Señor, hoy queremos dejarlo aquí. No queremos llevárnoslo a la casa. Si hay algo que estamos pidiendo, Señor, que podamos revisar nuestra fe. Porque el problema no está en ti. El problema está en nosotros que no te creemos. Y no te creemos porque no leemos, porque no estudiamos, porque no memorizamos, porque no meditamos en tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias porque te preocupaste, porque nosotros tuviéramos la revelación de Dios en este libro que nos sirve de alimento espiritual. Gracias, Señor. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.